Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a esta predicación de miércoles en la que estamos caminando en nuestra serie de lo que Dios quiere que tú sepas. En efecto, el Señor ha dejado registrada toda su palabra para que tú puedas disfrutarla, para que tú puedas acercarte a ella. Y esta serie está dedicada para ver ciertos puntos que nos parecen importantes para tu vida diaria y para tu ejercer el cristianismo, no como una religión, sino me refiero a este ser discípulo de Cristo y hacer discípulos de Cristo. Entonces, esta predicación en particular tiene que ver con los tiempos finales, este tema escatológico de lo que ha de pasar. Y créeme, el Señor no ha dejado registrado cómo serán las dificultades que habrá, el terror que implica, porque en efecto da miedo sin una perspectiva Cristo exaltante, ver lo que vendrá. Pero esto no lo ha dejado registrado el Señor, el Espíritu Santo, simplemente para infundir en nosotros miedo. Al contrario, ha dejado todo esto y cada vez que se toca el tema en la palabra, hay invitaciones y llamados a perseverar. Hay invitaciones y llamados a santidad. Y cuando tú hablas de esto, el tema de santidad, si cuando tú abrazas o escuchas más bien este concepto de ser santo, no en la identidad de santo, santo, santo de Dios y su santidad y total pureza, sino en la santidad que corresponde al creyente, la santidad que corresponde al cristiano. Y en tu corazón hay se entristece, se agüita, se aplasta, porque piensas que es algo limitante o es algo que te va a cooptar o que algo que es aburrido. Mi hermano, estás en un error. No es correcto. La santidad es todo menos aburrida. La santidad tiene que ver con valentía. La santidad tiene que ver con ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque la santidad significa ser más como nuestro Señor Jesús. Y mientras más en el centro esté nuestro Señor Jesús y de que se trata de Él y que lo mantengas en el centro como tu héroe, como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey, entonces tú vas a querer ser más como Él. Y cuando escuches la palabra santidad en cuanto al creyente, tú vas a entender que es algo bueno. Tú vas a concluir que es algo que es bueno, porque es nuestro anhelo parecernos más a Él. Es nuestro anhelo ser más como Él, no solamente imitarlo en una como mímica, como una parodia no, es ser como Él, porque esa es parte de su promesa. Cuando Dios habla de santidad en el creyente, es esta obra que Él está haciendo, transformándonos a su imagen. Y el hecho de que nosotros tengamos una vista a cómo serán los tiempos finales es simplemente el panorama, la plataforma, el escenario en el que el Señor nos está llamando a ser como Él. Este llamado, esta instrucción que desde el Antiguo Testamento vemos en sed santos porque yo soy santo, no es una viga enorme que nos pone el Señor sobre nuestras espaldas, es una invitación, insisto, a andar con Él. La santidad es como el resultado de una relación con Cristo. Cada vez que tú estás más con Él, que te apegas más con Él, que aprendes más de su palabra, que andas de su mano, Él te empapa de su carácter, Él empieza a trabajar contigo y esa es la santificación que Romanos habla, que Filipenses habla, la santificación que podemos encontrar en Efesios, en donde Dios usa a la iglesia, usa pastores, usa maestros para edificar a los santos a la imagen del hombre, del varón perfecto. Este es Jesucristo. Entonces la santificación y la santidad, créeme, es un elemento súper importante cuando nos atrevemos a buscar los pasajes que de los tiempos finales hablan. Entonces, esta parte, antes de iniciar y seguir con el texto, te invito a que inclines tu rostro y antes de que haya un morbo en tu corazón, esta sensación de querer saber cómo serán las cosas, te invito a que hablemos con Dios y nos permita ver lo que Él ve. Entonces, ahí donde estás, inclina tu rostro y pidámosle al Señor que Él dirija esto.
porque no hay otra forma de que las cosas salgan bien si Él no está a cargo. Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres fiel y eres bueno, gracias por tu palabra que podemos abrir y sumergirnos a ella. Señor, por favor, perdónanos porque realmente no la aprovechamos, Señor. La tenemos a la mano y sí, la leemos, Señor, tenemos devocionales en ella, pero mi Rey, en ocasiones no nos aventuramos ahí tan profundo como lo es, Señor. A encontrar las verdades que tú tienes listas ahí para el asombro nuestro hacia ti, para ser transformados a tu imagen, para que podamos hallar oportuno socorro, Señor, ayuda, tu consejo, Señor, y en ese consejo arrepentimiento, Señor, y que podamos ver en qué estamos pecando, en qué estamos fallando, ofendiéndote, Señor, y en amor a ti podamos ser transformados y rechazar, abandonar, Señor, este pecado, estos pecados, Señor. Entonces, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias porque nos ves como tus hijos, porque eso somos a partir de Jesús. Te pido, Señor, que nos permitas, que nos regales ver a los últimos tiempos de frente, Señor, con valentía, con denuedo, Señor. Y mi Rey, saber que lo que viene después de eso es mejor. Que la gloria que viene es infinitamente más grande, es totalmente incomparable con las penas que podamos pasar aquí, Señor. Vale muchísimo más la pena eso, Señor. Entonces, mi Rey, pon en mí tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos. Quítame del medio y déjanos a todos verte. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Este tema de los últimos tiempos, créeme, no es un tema de hoy. Como cristianos y iniciando con Cristo mismo, el tema de lo que pasará es algo que Jesús ya hablaba con sus discípulos. La iglesia primitiva vivía con una constante recordatorio de que los tiempos postreros, los finales tiempos ya estaban aquí. Es muy curioso y ver cómo Pablo, por el Espíritu Santo, en varias cartas, las cartas más impregnadas de estos son Primera y Segunda de Tesalonicenses, pero en otras cartas como Filipenses, la famosa carta del gozo, tiene notas que se refieren a la segunda venida del Señor Jesús, que es básicamente un sinónimo de cómo culminan los últimos tiempos. Entonces, podemos ver en Filipenses 4, 3 al 5, cómo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Fíjate que el contexto no está hablando nada de aparentemente de final de los tiempos y tribulación y persecuciones. No, está hablando de tener gozo en tribulaciones y en situaciones adversas. Pero fíjate bien en esto. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también está haciendo saludos personales. También y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y da la instrucción como insignia del libro de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, estad contentos, estad felices. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Íbamos bien. Pero fíjate cómo Pablo registra esto: el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tú me has escuchado antes y yo creo que cada palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, al menos en el original, y ahora nosotros tenemos traducciones fieles a ese original, están inspiradas por Dios muy intencionalmente. El Señor no desperdicia nada, Él no pone de más ni pone de menos, Él pone lo correcto, y nosotros podemos ver este puente entre este gozo repetido, esta instrucción de gozo repetido y nuestra solución al afán en la oración, en derramar nuestro corazón hacia el Señor, y lo que eso involucra, el regocijo en medio de las pruebas, la oración en medio de las pruebas. Este puente es interesante que está ahí
esta frase: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y quiero empezar con el mapa del sermón. Son 3 puntos muy rápidos. El primero de ellos es Jesús, nuestro Señor y Maestro. El segundo de ellos es el carácter de los hombres que vienen de los postreros días. Y el tercero es esperanza y santidad. Ok, entonces, antes de entrar a como más o menos lo grueso de el final de los tiempos y los textos que la escatología, que es esta disciplina o parte de la teología que estudia lo que va a pasar al final, no solamente Apocalipsis, antes de entrar allá, que también es Tesalonicenses, partes de la segunda carta a Timoteo, etcétera, quiero que veas que Jesús habla de esto. Y habla de esto como muy personalmente, y lo hace personal con nosotros, sus discípulos. No es algo teórico, no solamente es algo como un vistazo a la historia futura, no, es algo relacional, algo que es experimental, es algo que va a ocurrir en cada uno de los discípulos, en cada uno de los seguidores de Cristo. Fíjate muy bien lo que dice Mateo 10, 16 en adelante. Por favor, ten a la mano tu Biblia. Esta predicación, estoy realmente emocionado porque es de esas predicaciones en donde la Biblia misma habla. Simplemente hay que poner atención, leerla en voz alta y la Biblia misma, el Señor mismo habla. Mateo 10 en adelante, 16 en adelante. Fíjate bien cómo el contexto es Jesús enviando a los 12, Jesús enviando a sus discípulos a predicar el evangelio. Marca esto: predicar, anunciar, hacer discípulos, señalar a Jesucristo. Él los manda a esto. Y versículo 16 dice esto: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes, inocentes como las palomas. Esto es una predicación solamente, o un sermón solamente. Pero cuidaos de los hombres, porque se entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, esta dinámica de perseverar no tiene que ver con, por favor, no corras hacia allá, en una dinámica que tu salvación está en riesgo a partir de Jesucristo. No, es una invitación de nuestro Señor a perseverar en la fe que Él nos ha dado, porque nos ha dado, según Hebreos 10, una fe que persevera, una fe que no se retrocede, es una fe que sigue adelante. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, este es un primer acercamiento de lo que el Señor tiene listo, o más bien advierte que está listo para los discípulos. Nuestro Señor está diciendo esto. No lo está diciendo un predicador, no lo está diciendo un profeta, no lo está diciendo un discípulo más, lo está diciendo Jesús. ¿Sabes qué? Cuando vayan y prediquen, van a ser rechazados, van a ser perseguidos, van a ser azotados, van a ser entregados a autoridades. Entonces, esta es la plataforma que quiero que nosotros mantengamos cuando veamos lo que ha de pasar. Fíjate muy bien qué sigue en Mateo 24, 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será el señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Final de los tiempos. Y Jesús responde a sus discípulos:
Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y me engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. No porque no sea cierto, sino que el Señor nos está llamando a paz. Porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Insisto, Jesús no está poniendo la salvación que Él mismo da como condicionante a lo que al salvado, o condicionada a lo que el salvado pueda hacer o no hacer. Él está llamando al salvado a perseverar en lo que el Señor les ha regalado, en esta salvación tan grande que si dependiera de nosotros, evidentemente la perderíamos, pero Él nos ha dado una fe que persevera. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en ese momento el Señor empieza a hablar del anticristo, de esta bestia, de esta abominación desoladora que se sentará en el trono y que hemos ya estudiado en el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero llamar tu atención a lo siguiente. El Señor Jesús fue rechazado. Nuestro Señor y Maestro fue llamado como Belcebú. Él en su predicación, por aquellos que debieron de reconocerle, por aquellos que debieron amarle y aceptarle, fue rechazado, y todas las señales que él hizo, todo lo que él predicó, fue tachado de blasfemia, de herejía, y al punto en donde esos fueron los cargos por los cuales fue arrestado. Aún siendo el Señor encarnado, Dios encarnado, estas personas le llamaron así, y Jesús en esos casos se volteaba con sus discípulos y les decía, ¿sabes qué? Si yo soy Señor y me han rechazado, me han dicho Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a quienes me sigan? El Señor una y otra vez nos advierte que seremos aborrecidos por este mundo. Entonces, antes de decirte, ¿sabes qué? Y de hecho no vamos a girar y llevar la predicación hacia ese aspecto de los tiempos finales, en donde vamos a ver que habrá terremotos y no habrá terremotos, y va a haber guerras y rumores de guerras y pestes, y tratar de hacer un ligue con cada una de las pestes, enfermedades que hoy por hoy aquejan a la humanidad completa. Estamos en medio de una pandemia. Antes de todo esto, yo quiero decirte que no es la peor parte de los tiempos finales. La parte de la cual nosotros tendríamos que estar conscientes es exactamente la parte en donde Jesús nos manda a predicar y nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser rechazado. Tú vas a ser perseguido. Así como yo fui perseguido, así como yo fui rechazado. La carta de los tesalonicenses está en un contexto, y me estoy adelantando un poco, en donde Pablo está preocupado por los tesalonicenses, porque los tesalonicenses sufrieron una persecución por su fe, por confesar a Jesucristo como Señor. Y Pablo estaba preocupado al punto en donde les escribe y dice, ¿sabes qué? Les mandé a Timoteo para ver cómo estaban y asegurarme que su fe no haya sido tambaleada o haya sido decaída. Y este es el mismo mensaje para ti, para mí, hoy 2020. Mi hermano, las aflicciones son parte de nuestra confesión de fe.
las aflicciones, el ser rechazado, estar incómodos, es parte de seguir a nuestro Señor, porque nuestra comodidad, la gloria, su misericordia, sí se ve desplegada aquí, pero se va a consumar más allá de lo que nosotros podemos ver y experimentar aquí. La incomodidad es parte del cristiano. El ser afligido es parte del cristiano. Ahora, no tomes esto como una predicación de masoquismo. Por favor, no corras hacia allá. Simplemente ve lo que la Biblia dice y asúmelo. A nuestro Señor le hicieron eso. No nos sorprendamos cuando en nuestro, y este es un ejemplo bastante, pues chiquito, en nuestro Facebook nos diga, ¿sabes qué? Tus comentarios han sido baneados o bloqueados porque van en contra de nuestras políticas. ¿Qué políticas? Pues una política evidentemente pro lobbies LGTBQ, etcétera, etcétera, ideologías de género, una discriminación o una intolerancia que ellos mismos imponen, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Eso solamente es una muestra de lo que pasará y de lo que en otras partes del mundo ya está pasando. Entonces, conclusión de este primer punto. Mi hermano, no te sorprendas. Los últimos tiempos se tratan y se han tratado del cristiano siendo perseguido, del cristiano siendo rechazado. Y hoy por hoy, si nosotros tenemos cámaras, si nosotros tenemos un lugar en el cual reunirnos, al menos no aún, pero lo tenemos por gracia del Señor, podemos hablarnos y podemos confesar nuestra fe públicamente. Mi hermano, date cuenta, esto no es parte de las prestaciones como continuas y constantes. En cualquier momento puede ser quitado y nuestra fe sigue en el mismo lugar. Nadie debería de tomar por sentado que nosotros podamos hablar libremente de aquel Dios que nos creó, que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y resucitara al tercer día, y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el creer un arrepentimiento de lo que hoy por hoy todos asumen que está bien. El arrepentimiento de los pecados y afrontar nuestros pecados y sí verlos de frente y no sacarles la vuelta, ni maquillarlos, ni domesticarlos, sino pelear contra ellos, pues es una predicación que no es cómoda, pero es la que Jesucristo hizo. Sí, con misericordia, por supuesto, es el Padre de misericordias. Sí, con amor, Él es amor, pero Él jamás se permitió predicar sin confrontar el pecado de las personas, sin llamarlos a un cambio radical de mente y de vida, de conducta, de dirección en metanoia, en este arrepentimiento. Y si fue entonces así, nosotros no deberíamos de pensar que debe de ser diferente todo el tiempo hoy. Así que si tú puedes alzar la bocina de tu celular o teclear en tu celular un mensaje de aliento para aquel que no cree en Jesucristo y compartirle de él, mandarle un versículo, explicarle ese versículo, mi hermano, hazlo, hagámoslo. Y cuando nos rechacen, cuando nos manden una carita de no entender o simplemente nos bloqueen o generen un pleito, tenernos por sabido que eso pasaría, sin ofendernos, sin insultarnos, sino alegrándonos porque el Señor nos ha tenido por dignos de tal rechazo como lo fue Él rechazado. Entonces, si te fijas muy bien, el fin de los tiempos y lo que el Señor quiere que nosotros sepamos del final de los tiempos tiene más que ver con imitarlo y ser como Él y padecer como Él que simplemente un mero conocimiento de que primero habría de pasar y revelarse la bestia y ser
ser el dirigente y el líder de un orden mundial completamente y que habrá paz por 3 años más o menos y después 3 años y medio y después de 3 años y medio él se rebelaría como la bestia haciendo la guerra en contra de lo que el Señor predica, lo que la palabra predica en contra de los judíos y habría 3 años y medio de la gran tribulación y previa a esa gran tribulación como problemáticas tras problemática tras problemática. Eso está bien, pero mi llamado esta tarde, este miércoles es mi hermano. Estemos preparados para que sea lo que sea que venga. En México, en Latinoamérica, en donde estés viendo este mensaje, mi hermano, está preparado, debes de estar preparado con pasión, amor por el evangelio al punto tal en que el ser rechazado te genere alegría, no depresión. Que el ser como omitido de reuniones, etcétera, etcétera, te genera una alegría porque estás haciendo algo bien, estás pareciéndote a Jesucristo. Ahora, con esto vamos a cerrar el primer punto y vamos a regresar al cierre del tercer punto en esto, porque al final del día, como te lo dije, el final de los tiempos y lo que nosotros podemos ver en la palabra es un llamado a santidad, un llamado a parecernos más a Jesucristo, a anunciar lo que Él anunció. El segundo punto es el carácter de los hombres. Como tú habrás dadote cuenta, los hombres en sí son los que generan el ambiente y la atmósfera en la que tú te encuentras. No los hombres, el sexo masculino, sino la humanidad. Y voy a hacer una ilustración súper rápida y como, pues bastante como básica. Agarra a 10 personas que sean de estas personas que hacen chistes todo el tiempo. Son como muy joviales y todo el tiempo están sacando ocurrencias y ponlas en un cuarto y después pon a otras 5 personas que no son tan joviales, que no son tan sociales. Créeme, tarde o temprano estas 5 personas van a unirse a las otras 10 en chistes, en risas, en etcétera, etcétera. Ahora, vamos a cambiar el ejemplo un poco. Ponen una sala a 10 personas que se aíslan, que son gruñonas, que son pues malhumoradas, mal encaradas, tienen un carácter bastante como áspero. En el mejor de los casos quizá tengan algo que platicar. Y después ponen unos 5, 3 personas que son de estas personas como alegres y como cómicas, etcétera, etcétera. No va a pasar mucho tiempo para que estas personas o se aíslen de las 10 primeras o simplemente caigan en un aletargo, en una especie de mini depresión. ¿Por qué? Porque el ambiente que generan estas personas va a sumergirlos en esto. Esto es una ilustración bastante sencilla, bastante rápida. Segunda de Timoteo 3, 1 al 9 nos advierte de cómo serán los hombres en los postreros días. Y al advertirnos cómo serán los hombres, nos advierte cómo serán las cosas. Ahora echemos un vistazo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 9. Una ilustración más, si tú eres cretano, y lo siento por las personas que quizá no sean cretanos, nosotros tenemos el famosísimo ITQ, o antes ITQ, el Instituto Regional de Ingenierías, y su eslogan o su lema es: la tierra serán como sean los hombres. Esa es una clarísima frase que ilustra lo que trato de decirte. La tierra, las cosas, las circunstancias serán como sean los hombres. Y la Biblia nos advierte cómo serán los hombres de los tiempos postreros. Según el Timoteo 3:1 en adelante dice esto: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos Estamos hablando de Pablo hablándole a un joven pastor,
y está advirtiéndole cómo serían. Y no le está advirtiendo a un joven pastor de cómo serán los tiempos postreros 100 años después de que este pastor ejerza su pastorado. Date cuenta de esto. Pablo no le está advirtiendo a Timoteo algo que Timoteo no iba a vivir. Esta es una evidencia más de que a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, las personas ya estaban acostumbradas a que los postreros días, a los tiempos postreros o los últimos tiempos ya eran vigentes a ese momento. Ellos ya tenían este chip. Y lamentablemente creo que a veces nosotros pensamos que los tiempos finales son ya muy lejos, a lo mejor a nuestros nietos les ha de tocar, o a lo mejor a los nietos de nuestros nietos, y no, la Biblia nos enseña a ser advertidos de algo que va a pasar en nuestros tiempos. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esta imagen es muy gráfica. Yo no amo a Dios, pero no voy a dejar de amar algo. Entonces, al no amar a Dios, voy a buscar cualquier otra cosa. ¿Cuál? La que me deleite, la que me dé placer. Fíjate en esto. Amadores de los placeres en vez de Dios, en vez de amadores de Dios. Y sigue. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y a Timoteo Pablo le está diciendo a Timoteo, a tales evita. Estos tipos de personas no solamente están en el 2020, sino estuvieron en el 60 después de Cristo, alrededor de Timoteo. 60 más después de Cristo. Alrededor de Timoteo. ¿Por qué pensar, mi hermano, hoy 2020, que las cosas estarían mejor que como estuvieron con Timoteo y que estuvieron con los pastores en Tesalónica y como estuvieron con los padres de la iglesia, etcétera, etcétera? Las cosas que pasan a nuestro alrededor son consecuencia de una atmósfera, de una cultura generada por hombres así. Y la advertencia del Señor para nosotros es, ¿sabes qué? Evítalos. No en un tema de, vete, Satanás, y ponerles una cruz, porque también nuestro trabajo es predicarles y amarles. Pero Pablo está diciéndole a los tales evita para que Timoteo no se contagie de lo que ellos hacen. Porque entre ellos están los que se meten en las casas, llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y este segundo punto es una advertencia a cómo serán los hombres y por lo tanto cómo serán las cosas, la cultura, lo que alrededor de la iglesia esté, alrededor del discípulo. Entonces, mi hermano, dejemos de pensar que el gobierno va a arreglar las cosas. Que de repente vendrá y se levantará un presidente para nuestro país que arregle todas las cosas desde la cultura, la educación, cómo nos llevamos, cómo un mejor sistema tributario, un mejor sistema de justicia. Mi hermano, ya. Evidentemente el Señor pone y quita reyes. Eso es una verdad que no se contrapone con que nuestra esperanza, nuestra salvación no estará en una persona, en el poder, y esto replícalo en la cultura, en tu trabajo, o en tu empresa, o en tu casa. ¿Sabes qué? La respuesta está en el Señor Jesús, en su evangelio, no en que las personas cambien. Se entendió esto último, ¿no? No cambien como en estructura o en cultura, etcétera. Tienen que cambiar como el evangelio marca que cambien, ser transformados de muerte a vida, no solamente de una corriente filosófica o política a otra. Ok. Y fíjate muy bien, este segundo punto también tiene una conclusión. El carácter de los hombres de los últimos días tiene una conclusión. Es una advertencia para el cristiano y la propuesta de la palabra es la siguiente. Fíjate cómo
en el versículo 10 hay un pero, empieza a describir cómo ha sido Timoteo en contraste a cómo han sido estos hombres y dice, pero tú, Timoteo, este joven pastor, has seguido mi enseñanza, ojo, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, y aquí está otra vez este elemento que mis hermanos no perdamos de vista. No perdamos de vista que los cristianos sí sufrimos. No en el término en donde todas las personas sufren como sufrimos enfermedades, porque todos sufrimos enfermedades, o rachas económicas malas, porque todos, crédulos e incrédulos, sufren, sino persecuciones por el evangelio. Así que mi hermano, sea lo que sea que haya en tu cartera, también sea lo que sea que haya en tu récord académico, también sea lo que sea que haya en tu bagaje cultural, si tú has rendido tu vida a Jesucristo, las persecuciones, los sufrimientos, las dificultades vienen en el paquete. Y cuando tengamos la oportunidad de pasar por una de estas, en el nombre del Señor Jesús, porque nos cierran la puerta al declarar nuestra fe, porque nos azotan, ya sea desde físicamente hasta socialmente, como hoy es muy acostumbrado, por decir que Cristo es el Señor, alegrémonos, porque el Señor nos ha tenido dignos de parecernos más a Él, porque a Él lo azotaron, a Él lo rechazaron, a Él lo calumniaron, siendo Dios, siendo el Señor, siendo el Maestro. Pero seguimos, habla Pablo empieza a describir a Timoteo y empieza a hablar de la Escritura. El contexto en el que está este versículo súper importante, que lo tenemos como un versículo norte de toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo tan norte para nosotros está en el contexto de una advertencia a Timoteo de cómo las cosas serán en el final de los tiempos. Entonces, la conclusión para cómo serán las cosas, más bien, cómo serán los hombres y por ende, cómo serán las cosas al final de los tiempos, es esta: predica la palabra. Fíjate muy bien. Pasamos segunda Timoteo 3, 15 y 16, que es lo que acabamos de citar, y versículo 1 del capítulo 4 dice esto: te encargo solemnemente. Híjole, imagínate esto, Pablo, el personaje que el Señor tuvo a bien en su gracia usar para escribir casi medio Nuevo Testamento. Esta persona que fue perseguida, que fue mordida por serpientes, que fue apedreada, que casi estuvo muerto por predicar del evangelio, está diciéndole a su pupilo, a su Timoteo, a su hijo en la fe: te encargo solemnemente. Esto no es un encargo de ir a la tienda o un encargo así como, ay, si puedes. No. Es una solemnidad lo que estás pasando en capítulo 4, versículo 1 de segunda de Timoteo. Te encargo solemnemente. Y lo que sigue le da más peso todavía: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué le encarga? Predica la palabra. Delante de Dios, solemnemente te pido que en medio de tribulaciones, en medio de la circunstancia, consecuencia de hombres que son amadores de sí mismos, que son engañadores, que son amadores de placeres, etcétera, etcétera, que son impíos, etcétera, etcétera, en medio de todo esto, solemnemente en frente de Dios, en la presencia de Dios, te pido, predica la palabra. Así que, segundo punto del sermón: el carácter de los hombres de los últimos días. Evidentemente es un carácter que deshonra al Señor, que le da la espalda, que está ofendiendo continuamente a Dios. En medio de todo eso y las consecuencias de ese carácter, predica la palabra.
ama la palabra, atesórala y predícala. Entonces, ¿qué quiere Dios que sepas de los últimos tiempos? No solamente que serán difíciles, sino qué hacer en esos tiempos difíciles. El punto 2 de esta predicación, que no pretendo abarcar toda la escatología que la Biblia misma enseña, pero algo práctico que tú puedas abrazar de la palabra, y no solamente práctico, sino profundo, es, ¿sabes qué, mi hermano? Nos van a odiar en serio, porque un amador de sí mismo no va a tolerar que le digas que él está diseñado para adorar a un Dios en el que no quiere creer. Un engañador no va a tolerar que tú te pares y digas, existe una verdad. Sí existe la verdad. Y no solamente Dios quiere que sepa que van a haber tiempos muy difíciles, quiere que sepamos qué hacer. Y es súper, súper precioso y importante que te grabes esto en tu corazón. El cómo el cristiano responde ante estas circunstancias y ante el carácter de estos hombres no es peleando, no es poniéndonos a su nivel y argumentando, no, es predicando la palabra. Es enseñándoles que aún hay salvación, que aún hay esperanza. No siendo laxos y gelatinosos con su pecado, pero tampoco rudísimos y ásperos, sino como el Señor fue, con gracia y con verdad. Él es lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. No en un equilibrio, sino en una postura firme. Él era y es y será lleno de gracia y verdad. Punto número 3 de este sermón: esperanza y santidad. El Señor quiere que en el final de los tiempos tú y yo tengamos esperanza. Acompáñame a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Está atrasito de Timoteo en donde estábamos. Justo atrás está 1 y 2 de Tesalonicenses. Tesalonicenses está plagado de advertencias de Pablo y consejos y aliento de Pablo para las personas en Tesalónica de lo que habría de venir, de dónde están las personas y qué esperar o qué pensar de las personas que se nos han adelantado en el camino, etcétera, etcétera. Y ya para concluir, Pablo dice esto: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, que es este sinónimo que tenemos de los días finales, vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto de una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estás a ciegas, no andan a ciegas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estamos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día del Señor, ahí apunta cómo el Señor nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. De noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto vestidos la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Y este es el punto. Mi hermano, van a venir dificultades, créeme que sí, van a haber dolores, créeme que sí. Y si en nuestras manos como iglesia, todos nosotros estuviera, creo que pudiéramos librarnos de eso. Pero ni nuestro Señor Jesucristo fue librado de eso. ¿Por qué hemos de nosotros decir que sea diferente con nosotros? Y aquí es en donde empezamos a volver al inicio de esta predicación. Se trata de ser como Jesús. Y al ser como Jesús tenemos la preciosa promesa que cuando todo esto acabe,
Estaremos una eternidad en su presencia con cuerpos glorificados, viendo su majestad, viendo su gloria. Mi hermano, yo creo que pasarán los eones y eones por simplemente alabándole y cantándole y magnificando su nombre en su presencia. Entonces, esa preciosura, esa ganancia que nos han dado por gracia, nos da el derecho, nos da la opción, nos da la responsabilidad incluso de darnos el lujo de perder aquí. Y créeme, vuelvo a mi comentario, si pudiéramos, quizá lo haríamos, pero ni el Señor hizo eso y queremos ser como Él. Tenemos esperanza de la salvación. Este mundo podrá perseguirnos, podrá aplastarnos, podrá perseguir a la iglesia, pero este mundo no está persiguiendo y aplastando y cazando a simples hombres o solamente a la iglesia, sino al Señor y Rey de la iglesia. Y no van a responder ante nosotros, sino responderán ante Él y ante su santidad, ante su venganza. Así que más vale ponerse a cuentas con Él. Y por amor y por pasión a nuestro Señor Jesús y por obediencia a nuestro Rey, a nosotros nos vale predicarles y amarles y testificarles mientras se dice hoy. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. El mejor aliento que como hermano le puedes dar a otro cristiano es recordarle a dónde vamos. Recordarle a dónde pertenecemos y que aquí estamos de paso. Alentaos los unos a los otros. Por gracia del Señor somos salvos. Estamos en paz con Dios. Y el mundo puede agitarse y destruirse y caerse, pero su palabra permanecerá y su palabra dice que somos salvos por gracia. Y termino como Pablo termina su carta a los tesalonicenses. En el versículo 23, y que el mismo Dios de paz os santifique, os haga más como Cristo, por completo, no a medias. El Señor no hace cosas a medias. Filipenses dice que Él va a terminar la obra en nosotros. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mis hermanos, lo que nosotros necesitamos saber del final de los tiempos es que ahí estaremos con el Señor. El Señor nos va a hacer más a su imagen y siendo hijos suyos, teniendo esta identidad como pequeños Cristos, por eso nos llaman cristianos o nos empezaron a llamar cristianos hace muchísimo tiempo, porque es una especie de mofa de cristitos, pequeños cristos. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Cristo y eso es una alegría. Y si algo hemos de saber de los finales de los tiempos es que nosotros nos pareceremos cada vez más a Él y le daremos testimonio y daremos testimonio de sus obras, testimonio de su amor, de su paciencia, de su benignidad, de su bondad. Esta espera activa implica una santidad y esta santidad implica andar y ser más como Jesús. Te invito a que reflexiones en lo que acabamos de ver y no cedas ante un morbo de cómo serán las cosas. No. Acércate a la palabra como tal. Sí, hay muchos detalles de cómo serán los últimos tiempos, cómo se levantará un orden mundial, cómo se levantará alguien que se haga pasar por Cristo entre muchos falsos cristos y que la gente le creerá, etcétera, etcétera. Pero mi hermano, el Señor quiere que sepas que pase todo eso implica mayor dificultad para los creyentes, pero en esa dificultad Él estará con nosotros, Él trabajará con nosotros y nosotros tenemos un trabajo que hacer, magnificar su nombre
predicarle. Punto 1 de la predicación. No te sorprendas. No te sorprendas cuando pase un rechazo en tu vida por tu fe. Punto número 2, ama la palabra, predica la palabra. Punto número 3, espera activamente en una santificación, en santidad a Dios, sabiendo que esto implica ser más como Jesús. Inclina tu rostro, vamos a orar. Mi Rey y Señor, gracias por este día, gracias por tu fidelidad y amor. Te ruego, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que, mi Rey, desde dentro nosotros batallemos y lidiemos con nuestro pecado, Señor. Y, Señor, concédenos esto. Ya que es tu voluntad, ya que está escrito que es tu voluntad, Señor, haznos más como Cristo. Día a día en nuestro matrimonio, haznos más como Cristo. En nuestra escuela, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, haznos más como Cristo. Al nosotros estar en una oportunidad de predicarte y de darte la gloria, haznos más como Jesucristo. Mi Rey, somos tu iglesia y te necesitamos urgentemente. Mi Rey, danos de nuevo y valentía para lo que se viene. Y Señor, déjanos atesorarte y amarte como la prioridad 1. En tu nombre, Jesús. Amén.